Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Les damos la bienvenida a un nuevo domingo de estudio bíblico. Sean bienvenidos. Los que ya acostumbran a acompañarnos, muchas gracias por venir de nuevo a acompañarnos a leer la palabra del Señor, estudiarla. Perdón. Y para los que de alguna manera se encuentran con este estudio sin buscarlo, nada más se lo encontraron, ojalá permanezcan con nosotros. Como siempre les digo a ustedes que nos acompañan, que tengan sus Biblias con ustedes para que la leamos y estudiemos juntos. Hoy vamos a estudiar a Marcos 14, estamos en el capítulo 14, vamos a estudiar del versículo 26 al 42, ojalá tengamos tiempo para cubrirlo. Y como les he dicho y les vuelvo a decir, esta es la semana donde el Señor va fijo al camino a Golgota, a la cruz, en su camino a cumplir con las profecías y entregar su vida por todos nosotros. Así que sean bienvenidos. También mientras buscan en sus Biblias ahí el capítulo 14, versículo 26 al 42, les quiero decir que también, como siempre, este estudio estará disponible en unas horas en YouTube. Es el mismo video, la misma grabación, y ojalá nos puedan apoyar también de esa manera, por esa misma plataforma. Y le damos las gracias de antemano por eso. Y sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio. Vamos a leer el texto y después entraremos en contexto. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Señor, le damos gracias por este día, por este domingo de estudio bíblico, Señor, siempre pidiéndole su presencia, su Espíritu Santo, en medio de nosotros, que a través de la distancia, los que nos acompañan por medio de las redes sociales, que sea presentes en sus mentes, en sus vidas, en sus lugares y aquí mismo también, Señor. Que nos ayude a ser edificados por medio de su palabra, que nos ayude a entenderla, a recibirla y a atesorarla en nuestros corazones, Señor, para no pecar contra usted. Le pedimos, Señor, que bendiga este tiempo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí vemos cuando ya habían
se acordarán la semana pasada cómo le estudiamos acerca de la cena del Señor, de la celebración de la Pascua, donde estaban en esa alcoba alta. Y aquí se ve que todavía estando allí habían cantado, dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Pero el himno que cantaron parece ser que fue el Salmos 113, según los expertos. Y lo voy a leer rápidamente, porque vamos a pasar estos estudios con lentitud, no tan rápido, para saborearlos. Dice el Salmo 113, alabad siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza ser madre de hijos. Aleluya. Y también parece que cantaban el Salmo 118. Y solamente vamos a leer un par de versículos de allí, pero si toman nota pueden leerlo en su tiempo. Así que esos dos salmos eran usados con la conexión con la Pascua. Especialmente en Salmo 118, el versículo 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré de las obras de Jah. Y también el mismo Salmo 118, pero el versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Así que la última parte del versículo 26 dice que salieron al monte de los olivos. Al parecer, el cantar de estos salmos era tradicional. Nos podemos imaginar solamente estando ahí el Señor con sus discípulos y Él liderándolos en cantar esos salmos ante Dios. El Señor cantaba aun cuando sabía que le esperaba la cruz en unas cuantas horas. Le cantaba a Dios Padre. El versículo 27, perdón, dice aquí de 27 del capítulo 14 de Marcos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús sabe mucho, Él ya sabe el futuro, ya sabe lo que le espera y sabe mucho más que solamente el futuro, porque está citando Zacarías 13, versículo 7, donde dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. El corazón es engañoso siempre. Jesús sabe nuestros corazones. Precisa y completamente los conoce. No es que tenga una sospecha, no es que tenga ese discernimiento que nosotros llamamos de esa manera de discernimiento. Él sabe con certeza y con precisa exactitud, sabe lo que está en nuestros corazones. Sabe que los discípulos se desanimarán, huirán y se esconderán. Y en el caso de Pedro hasta lo negará. La profecía se cumplirá y serán dispersadas las ovejas. Pero ahí podemos contemplar, en medio que leemos eso, tanto amor por Dios a nosotros como su gente, que somos fallidos, resbalamos, caemos, nos equivocamos, pecamos, y aún así el amor de Dios nunca cambia, porque Él sabe el corazón que nosotros tenemos. Nuestro corazón no es perfecto, es fallido. Y continúa aquí el Señor diciendo en el versículo 28, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Él dice, ya sé lo que van a hacer. Huirán, tendrán miedo, huirán lo más lejos de mí posible. Cuando sea atrapado se avergonzarán. Pero aún así dice, pero los esperaré.
los esperaré a vosotros, iré adelante de vosotros a Galilea. Si leemos, estudiamos entre líneas, sabemos que el amor de Dios nunca cambia. Nuestra actitud cambia según las circunstancias. Muchas veces estamos, según nosotros, como vamos a ver a Pedro, muy seguros de nosotros mismos, pero a veces fallamos cuando las circunstancias están mal en nuestras vidas. Fallamos a nosotros mismos y le fallamos a Dios. Pero estas mismas palabras que dijo Jesús aquí en el versículo 28, fue las que repitió el ángel en la tumba. Se acordarán cuando estudiamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor. Esas mismas palabras les dijo el ángel a las mujeres, que les dijo que el Señor los vería en Galilea. Cuando estudiamos eso en abril, vimos cómo el ángel repitió, y eso, al menos si lo oyeron los discípulos, les hubiera que resumbado en los oídos que eran las mismas palabras de Jesús. Y los volveremos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 16 de aquí de Marcos. El versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Estoy muy seguro de él. Solamente los falsos pastores te exhortan a que confíes en ti mismo. Pero todos nosotros, los que sabemos cómo es la condición humana, sabemos que no podemos confiar en nosotros mismos. Hay muchos por allá, de esos oradores de superación personal, los pastores que predican la prosperidad. Solamente ellos te dicen que nómbralo y clámalo, que lo obtendrás, porque tú eres el que lo llama, tú eres el que vas a lograr tu éxito, tú eres el que vas a lograr tu propia prosperidad, así que tú nómbralo y clámalo. Eso no es así. El corazón es perverso. Y vamos a ver que estos hombres, por ejemplo, Pedro se está dando el lujo de decir, Dios, yo estoy seguro de mí mismo. Yo sé que no te abandonaré, Señor. Hasta que todos se escandalicen, yo jamás lo haré. Yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Así dicen muchos. Yo soy tu amigo, incondicional. Pero cuando te ven devastado, pelan gallo, como decimos comúnmente. Se van, se alejan. Y Él no va a ser diferente con el Señor Jesús, aunque Pedro diga que Él no lo hará. La sobreconfianza es peligrosa, hasta mortal. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 16:1, antes del quebramiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Cuántos pastores hemos visto que se creen muy seguros de sí mismos? Que creen que ellos son el artífice, que ellos son los que logran el éxito. Y sabemos que hoy en día el éxito es tener mega iglesias, tener mucha gente que los admire. Pero sabemos que muchos han caído también, porque es la confianza que mostró Pedro aquí. Los mismos pastores piensan que ellos son capaces por sí solos, cuando es Dios el que obra en la vida de cada uno. El orgullo siempre va por delante de la destrucción. Y un espíritu altivo antes de la caída también. La soberbia y el orgullo fueron la caída de Satanás. Acordémonos de eso. Y puede ser la caída de cualquiera de nosotros. Por eso no podemos nosotros creernos autosuficientes o que tenemos lo que Dios necesita para usarnos. Dios nos usa a pesar de lo que somos, no por lo que somos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. No importa en qué posición nos tenga Dios. Pedro fue muy empático, insistivo en negar, pero pronto se daría cuenta que sus palabras eran vacías. Por eso dice la palabra que no digas nada, pero en menos di si Dios quiere, si Dios permite. Hay que tener esa práctica,
práctica también. Porque si Dios quiere, haremos esto o lo otro. Pero si Dios no quiere, no haremos nada. Porque Él es el que está sobre todo. El versículo 30 dice, y les dijo Jesús, le dijo, de cierto te digo que tú hoy mismo en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso se lo dijo el Señor directamente. Solamente Marcos menciona esta predicción de Jesucristo acerca de la negación de Pedro, que ocurriría antes precisamente de que el gallo cantara 2 veces. Este incidente debió haber permanecido en la mente de Pedro mientras él le platicaba a Marcos. Acuérdense que este evangelio de Marcos básicamente es Pedro dictándoselo al joven Marcos. Y Pedro con toda humildad haber recordado todo esto mientras se lo contaba a Marcos. Y el versículo 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, así que se les pegaba. Entonces el entusiasmo de Pedro y la seguridad de él se contagió con los demás. No, pues yo menos. Si Pedro no te negará, yo menos. Claro que no te negaremos, Señor. Sabemos que las intenciones de Pedro eran buenas. Lo malo es que no pudo mantener su promesa, porque contaba en sí mismo, contaba en su propio valor, en su propia entereza. Pero eso no le iba a servir de nada. Todos decían lo mismo porque estaban infectados de la misma seguridad de Pedro. Eran seguidores, más bien. La presencia de Dios con nosotros es asombrosa. La presencia y su paciencia es muy asombrosa. Me maravillo al saber de la paciencia que tiene Dios con nosotros. Así que tenemos que ser muy cuidadosos también nosotros en lo que le prometemos a Dios, en lo que le decimos a Dios y en juzgar a los demás. Como vimos cuando el Señor fue ungido hace un par de estudios, cuando María fue y lo ungió y cómo la criticaban los demás. También sabemos cómo criticaba o le quedó el sobrenombre o el apodo a Simón el leproso. Y eso es lo que pasa, la gente nos juzga. Si fallas una vez, Dios te perdona, pero la gente no te deja olvidarlo. Eso jamás. Y la situación aquí es que cuando viene la seguridad en uno mismo, uno tiene que tener lugar para la humildad. Y uno no puede ir en contra de la persona que ha fallado, porque también nosotros podemos caer. La misma palabra dice, tener cuidado de no juzgar a los demás, porque tú también puedes caer. Y esa es la situación que muchas veces el orgullo del cristiano se siente capaz de humillar, se siente capaz de juzgar, se siente capaz de hablar mal de otro cristiano. Pero eso Dios mismo dice, déjamelo a mí, la venganza es mía, yo juzgaré. Pero muchas veces es necesario apartarnos de aquellos que nosotros pensamos que sí, que están mal, pero todo se lo dejamos a Dios. Todo la falsa seguridad del humano, el falso orgullo, sabemos que no prevalece y está mostrado en la Biblia desde el Viejo Testamento. Vemos aquí con los discípulos cómo ellos fallaron groseramente. Pero es parte del humano y es parte de la muestra que Dios tiene para todos los que son verdaderamente de Él. Porque Él da oportunidad tras oportunidad. Y Él nos levanta. No podemos, antes del estudio siempre leemos un salmo.
Y a veces no podemos pasar eso porque contiene música nuestra alabanza y no queremos que nos tumben el video, pero tenemos alabanza. Por cierto que si alguien tiene algún consejo para que nosotros podamos incluir alabanza en nuestro servicio y podamos pasarla en el mismo video, estaría bien sus consejos si es que saben cómo hacerle, pero yo no sé cómo hacerle. Pero en el salmo que leímos hoy, Dios es el que levanta del lodo, del fango, cuando Él sabe que esa persona es de Él. Él fue el que levantó al hijo pródigo del chiquero, de los cerdos, y lo regresó. Así es Dios, así es su misericordia. Podemos ver la falla de los discípulos, pero también gracias a las Escrituras podemos ver lo que Dios hizo con ellos en la historia de la iglesia temprana. Qué magnificencia, qué hombres, qué fortitud espiritual la de ellos. Pero eso no lo podemos ver aquí en este pasaje que estamos leyendo. Estamos viendo la debilidad del hombre, la falsa seguridad, el orgullo que te lleva a caer. Pero gracias a Dios los levantó. Él hizo una obra grandiosa en sus vidas. Y esas vidas de ellos se transformaron completamente. Porque es Dios el que estaba obrando en ellos. No ellos y su fortitud. No ellos y su confianza. Pero era la obra perfecta de Dios en sus vidas. Y eso nosotros debemos pedirle a Dios. Que nos use de esa manera, que somos fallidos completamente. Sin Él no podemos hacer nada. Nosotros no tenemos la respuesta. Nosotros no tenemos la fuerza. Nosotros no tenemos la seguridad. Pero Él sí la tiene y si está con nosotros, Él nos usará para su obra. Si Él quiere hacerlo, Él lo hará. Muchas veces pensamos en lo de Pedro y leeremos que eso fue una gran lección en su vida. Pero ya pasemos ahora al versículo 32, donde dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. La oración, sabemos que la oración consumía mucho tiempo y la energía en la obra de Jesús. Todo cuando anduvo en el mundo, Él oraba siempre. Cuando era necesario, tomaba medidas extraordinarias para asegurar su privacidad, para poder orar. La mayor parte de sus oraciones eran peticiones e intersecciones. Esa era la vida del Señor y ese es el ejemplo que debemos llevar nosotros. Getsemaní es muy famosa hoy, porque hablamos de Getsemaní, pensamos en Jesús, en el jardín, como le llaman los otros evangelios, el huerto, como le dicen en el evangelio de Juan. Pero ahora es famoso, ver en este tiempo no era tanto, nomás es mencionada 2 veces aquí en la Biblia, aquí y en Mateo la menciona. Pero en los otros evangelios llaman el huerto o el jardín en algunas otras traducciones, en otras versiones de la Biblia. Porque también precisamente en Juan 18, versículo 1, ahí dice huerto. No lo menciona como tal Getsemaní. La orden de sentaos aquí que les dice Jesús fue para todos los discípulos, menos para Pedro, Jacobo y Juan, porque vemos aquí en el versículo 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Creo, y lo hemos dicho antes, que sabemos que esos 3 discípulos estuvieron con él. Eran los más cercanos a Jesús. Ellos estaban con Jesús cuando fue a sanar a la hija de Jairo. Esos mismos 3 estuvieron con Jesús en el monte de transfiguración, como ya lo leímos. Y ahora estos 3 son los más cercanos a Jesús a la hora de su angustia. Jesús quería a sus discípulos más cercanos con Él, que los apoyan con su presencia y sus oraciones. Todos nosotros necesitamos un círculo cercano de amigos, hermanos que oren con uno.
que uno pueda confiar sus tristezas, sus dolores. Muchas veces se ve mal y es bueno esto porque es lo que nos enseña la palabra, de tener un círculo cercano, muy querido de amigos. Pero muchas veces en las iglesias lo interpretan mal, porque se forman clicas. En vez de ser amigos incondicionales del pastor, se toman como posiciones de posición. Y es lo que a veces entendemos mal. Tenemos que tener un grupo, un núcleo cercano de amigos. Muchas veces contamos con eso. Muchos pastores en esta situación en nuestras vidas, mi esposa y yo, es lo que tenemos más hambre cuando hemos venido a estos terrenos, a esta región de Michoacán, que no tenemos ese que teníamos antes. Un grupo cercano de amigos, los que oraban, los que nos oían, los que nos alentaban, los que nos acompañaban en las tristezas y en las alegrías también. Y a veces eso se extraña mucho. Pero todo cristiano necesita una cercanía con verdaderos hermanos que se relacionan como creyentes, que no lo ven a uno ni como superior ni como menor, pero como un hermano, solamente en diferentes posiciones sirviendo al Señor. Y el Señor quería su grupo de apoyo con Él. Y en el versículo 34 vemos que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La realidad arrolladora de tener que cargar con el pecado del mundo, solamente podemos imaginarnos. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros somos pecadores. Y si somos de Dios, sabemos del peso que conlleva el pecado en uno. Imaginémonos solamente que el Señor iba a recibir toda la carga de todos los pecados del mundo entero. Hay pecados que son horribles y nosotros como humanos los calificamos como un pecadote o un pecadito o cualquier cosa, pero el pecado para el Señor es pecado. Y todo es una carga y el pecado tiene que ser castigado. Tiene por fuerza que ser castigado. Dios no tiene comunión con el pecador. Tenemos que entender eso. Pero vemos que la carga de recibir todo el pecado del mundo era muy entristecente para el Señor. Lo entristecía. Pero yo creo que más que el mismo peso del pecado sobre Él, era la perder, aunque sea temporalmente, la comunión con Dios Padre. Era casi más lo que Jesús podía aguantar. Su extrema angustia espiritual ha de haber afectado su condición emocional, física y mental, porque acordémonos que era completamente hombre. Era Dios, pero también era completamente hombre, y sabiendo lo que le venía, el peso del pecado del mundo. Y la desolación, aunque sea temporal, de estar en perfecta comunión con su Padre. Solamente podemos imaginarnos nosotros que es así. Versículo 35 dice: yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Aquella hora es referencia del lapso de tiempo que Jesús recibiría el castigo por el pecado del mundo sobre su propio cuerpo. Él será hecho pecado por nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si nosotros tenemos esa justicia para acercarnos a Dios, no es por nosotros, de ninguna manera. Es por la obra preciosa de Jesucristo nuestro Señor.
porque Él limpió nuestros pecados y recibió la maldición de la ley. Porque la ley es la ley y no se podía quebrantar. En Gálatas 3:13 Pablo vuelve a decir, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa fue la maldición que Él recibió, que era para nosotros, que es para nosotros. Pero Él la recibió para sí. No era el sufrimiento físico que casi lo sobreabruma. Y sabemos que por medio de lo que sabemos, que el sufrimiento físico fue brutal. Claro que vemos las actuaciones que la gente hace en las religiones y que lo latigan y todo eso. A Él literalmente le arrancaron la piel de su espalda. Las costillas se le mostraban. Con cada latigazo, los romanos usaban esos implementos brutales para hacer el más daño posible. Le amarraban pedazos de alambre, de metal, de vidrio a sus chicotes. Y con cada azote, y eso lo veremos después, pero con cada azote le arrancaban pedazos de carne. Eso es lo que le esperaba a nuestro Señor y Él lo sabía perfectamente. Pero no era el sufrimiento físico que lo abrumaba con angustia y tristeza, pero más bien era la contemplación de ser abandonado por el Padre. Esta es la copa que tendrá que beber. Es con lo que le dijo a Pedro en Juan 18, cuando el mismo arresto, cuando le dijo que metiera su espada, que la envainara. Porque dijo, no le he de beber esta copa. Como diciendo, esta copa la tengo que beber. Tengo que tomar de ella. Lo que dice en Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9, dice, y Cristo en los días de su carne, sus días que caminó en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, se está refiriendo a la oración en Getsemaní. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Él no podía ser salvado de la muerte. Él pidió ser sacado de la muerte. Y Dios se lo concedió, como dice Hebreos aquí. Porque Él resucitó de la muerte. El Padre, como quien dice, accedió a lo que Él le pidió. Que fuera liberado, sacado de la muerte. El versículo 36 nos dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Eso es significante. Abba, Padre. Abba es la palabra aramea que usan para decir papá, para decir papi, papito, como decían, como una palabra de corazón, de decir papi, como un niño que le dice papi. Así era la relación de Jesús con su Señor Padre. Así de íntima era. Y así de íntima puede ser también con nosotros. Si nosotros nos sentimos Padre porque somos de Él también. Nos atañe a nosotros, podemos decirle, papá, papi, Padre. Muchas veces, yo sé que muchos adultos no les dicen así a sus propios padres terrenales. Y muchos no nos atrevemos a decirle así en nuestras juntas de oraciones. Y yo sé que sí lo hacemos en nuestra oración privada. Que podemos venir, papi, papá, ayúdame, papá. Porque en Romanos 8:15 nos dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba,
Padre, podemos decirle Abba, podemos decirle Papi, porque somos de Él nos adoptó como sus hijos. Notamos que Jesús no le dice al Padre lo que ha de hacer, porque Él tenía toda la confianza en la voluntad de Dios. Él tiene todo. Y nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero pienso que es necesario acabar este estudio hoy. El versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Simón, el dormilón, le han de haber dicho después de eso. Simón era el nombre antes de ser discípulo. El Señor es el que le puso Pedro a él. En Marcos 3, 16, ¿se acordarán cuando estudiamos allí? Quien puso sobrenombre Pedro a Simón. Entonces, ahí vemos que Pedro no representaba ni una roca, ni una piedra, ni una boronita siquiera. Así que no podemos, eso es parte también de decir que Pedro nunca fue el primer papa del mundo de la religión. Una vez más, Pedro ha de haber recordado toda esta situación cuando le narró a Marcos. Y ya para terminar, los últimos versículos del 38 al 42 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansar. Les digo, duerman un ratito, como quien dice. Y después dijo, basta, la hora ha venido, he aquí. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y el 42 dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Ahí vemos que el Señor no trata de decir, vámonos de aquí porque ahí vienen por nosotros, o vienen por mí. Él dice, vamos al encuentro de aquel que viene a entregarme. Los 3 discípulos fueron exhortados a velar y orar varias veces. Y sin duda, verdaderamente, su deseo era apoyar a su Señor en su más profunda hora de necesidad, pero la fatiga física los venció. No estuvieron alertas espiritualmente, porque estaban fatigados, cansados. Y también han de haber estado sufriendo también la tristeza de nuestro Señor. Él era hombre totalmente, pero era Dios totalmente. Pero ellos eran solamente hombres y han de haber sentido con mucho peso la angustia de su Señor. Así que no podemos nosotros juzgarlos, porque nosotros también fallamos, nos fatigamos. Espiritualmente hay mucha fatiga, pero tenemos que agarrar fuerzas de nuestro Señor. Si tenemos la necesidad, podemos venir ahí, pero también es preciso descansar como buenos cristianos. Apropiadamente descansar, dormir y nutrirnos. Eso nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Así como nutrirnos de buena comida, también es necesario nutrirnos de la palabra de Dios. Cuando dijo la hora ha venido, la hora de su sacrificio se acerca. Parece que les dice, vamos, nos buscan, vamos a que nos encuentren. La próxima semana regresaremos a estudiar lo que sigue de aquí, terminar el capítulo 14. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por su palabra, por las escrituras que usted nos ha dejado para conocer más de nuestro Señor, para conocer más de usted, para saber qué clase de Dios tenemos. El único Dios, el único que existe, el único que tiene control de todo, Señor. Bendiga nuestras mentes y corazones, Señor. Le pido por los que nos acompañan a través de la distancia. Le pido que bendiga sus hogares, que proteja sus familias,
que toque y sane sus enfermedades y que provea por sus necesidades, Señor. Le damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor. Le damos gracias por su obra, porque usted recibió el castigo que no merecía y que nosotros sí merecemos, pero usted recibió la carga del pecado, Señor. Y por eso podemos venir y orar, Abba, Padre. Gracias, Señor. En el nombre precioso, majestuoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima vez en nuestro estudio del camino que lleva al Señor hacia la cruz. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima vez. Hasta la próxima. Dios los bendiga grandemente.